Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un estudio del Libro de los Espíritus y del Evangelio según el Espiritismo. Se llama el tema No separéis lo que Dios ha unido. Buenas tardes. Buenas tardes, Francis. Voy a ser yo el que dé esta charla. Mi nombre es Abel Prasca. Tengo ya bastantes añitos dentro de la doctrina espírita, más de 30 años. Desde muy joven empecé estos estudios en Cartagena, Colombia, con doña Ana Fuentes de Cardona. Inicié 2 años, luego me trasladé a Barranquilla. Estuve en el Centro Mies de Amor por varios años. Este centro cerró sus puertas. Luego, una década después, los miembros del grupo juvenil del Centro Mies de Amor abrimos este centro Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, del cual fui por muchos años vicepresidente y actualmente soy presidente. Así que, bueno, entonces nos va a tocar este día realizar este tema. Quiero saber si Francis puedes hacernos la oración de inicio, Francis. Sí, señor. Bueno, entonces adelante, nos dirige la elevación de pensamiento, por favor. Te agradecemos, Padre Celestial, por este día maravilloso que va pasando, Señor. Gracias por tu infinito amor y por todas esas cosas maravillosas que a diario nos das, Señor. Te agradecemos por la enseñanza, Maestro Jesús, que nos permite ser cada día mejores si la seguimos. Te pedimos que abra nuestra mente y nuestro corazón para que estas enseñanzas penetren en nosotros y podamos entender y dilucidar el tema a tratar el día de hoy, Señor. Gracias nuevamente por tu amor, por tu luz y por regalarnos esa sabiduría y enseñanzas. Así sea. Así sea. Muchas gracias, Francis. Bien, entonces vamos con este tema que es sacado del Evangelio según el Espiritismo, pero lo hemos reforzado con una temática del libro de los Espíritus también. Entonces, no separéis lo que Dios ha unido, pero unas palabras de Jesús. Entonces, lo primero que vamos a decir es, vamos a referirnos a unas preguntas que aparecen en el libro de los Espíritus acerca del matrimonio y el celibato. Pues lo que estamos hablando de lo que no separéis, lo que Dios ha unido, precisamente es acerca del matrimonio en particular. Entonces, dice la pregunta 695, le hace Allan Kardec a los espíritus superiores, la pregunta, ¿el matrimonio, esto es la unión permanente de dos seres, es contrario a la ley natural? Respuesta, es un progreso en la marcha de la humanidad. Entonces, muy contundente, acordémonos que los espíritus superiores no dan tanta vuelta con la respuesta, sino que son concisos. Entonces, es un progreso. El matrimonio es un progreso. Bueno, se los dijeron los espíritus superiores a Kardec y nos los están diciendo hoy a nosotros. Entonces, bien. La pregunta siguiente es la 696, que dice, ¿qué efecto tendría sobre la sociedad humana la abolición, o sea, la anulación del matrimonio? Respuesta, el retorno a la vida de los animales. También supremamente contundente. El matrimonio entonces es un progreso. Si esto se cancelara de nuestra vida social, iríamos para atrás, digamos.
volveríamos a la vida de los animales. Y ya vamos a ver que incluso ciertos animales nos dan el ejemplo de la monogamia. O sea que esto todavía reafirma más estos ejemplos que vamos a ver más adelante de ciertos animales que permanecen con sus parejas hasta el fin de sus días. Todavía nos da todavía una reconfirmación de esto que nos están diciendo los espíritus superiores. Sigamos con la... bueno, este es un comentario que hace Allan Kardec, precisamente. No. Es un comentario de Allan Kardec sobre este tema. Dice, la unión libre, ya sabemos que en el libro de los espíritus están las preguntas que hace Kardec, las respuestas que hacen los espíritus superiores, y en algunas ocasiones y en las traducciones se han colocado en unas letras de diferentes negrillas o de diferente recorrido los comentarios que hace Allan Kardec. Entonces yo le he colocado acá en letras amarillas estos comentarios que ha hecho Kardec aquí referente a estas preguntas que él mismo hizo. Dice, la unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio constituye uno de los primeros hechos de progreso registrados en las sociedades humanas, porque establece la solidaridad, o sea, la unión fraternal, y se la encuentra en todos los pueblos. En todos los pueblos está la figura del matrimonio. Si bien en condiciones diferentes o diversas. La abolición, es decir, la anulación del matrimonio, sería pues el retorno a la infancia de la humanidad y colocaría al hombre por debajo incluso de ciertos animales que le ofrecen el ejemplo de uniones constantes. Entonces, ante este comentario de Kardec, que era un sabio en todos los aspectos y también en la parte de la biología, entonces yo me puse a averiguar cuáles eran estos animales que nos daban a nosotros los ejemplos de uniones permanentes. Y aquí están los pingüinos, las orcas, de la familia de los delfines, los caballitos de mar, los cisnes, las nutrias, los ratones de la pradera, los lobos, los gibones, que son unos primates, los agapornis, que son unos loros pequeños, y las tórtolas. Entonces vamos a ver cuál es cada uno de estos, qué es lo que hace cada uno de estas 10 especies de animales que nos dan ejemplo de uniones permanentes. En primer lugar, los pingüinos pasan toda la vida juntos, cuidan los huevos equitativamente, crían y luchan juntos por la supervivencia de sus crías. Las orcas, que eran una especie de delfines, que son de la familia de los delfines, son tan fieles que tienen la misma pareja durante toda la vida. Cooperan en forma constante con sus crías. Los caballitos de mar son una especie monogámica, es decir, que tienen una sola pareja y mueren en pareja. Cuando uno muere, escuchen esto, cuando uno muere, un caballito de mar muere, el otro suele permanecer a su lado hasta que muere de hambre. O sea, prácticamente él se deja morir, no se alimenta más y permanece al lado de ese cadáver de su pareja. Los cisnes buscan una pareja y una vez la han encontrado, permanecen junto a ella hasta que muere o se pierde. Sus besos en el pico y largos cuellos crean románticas imágenes como esta figura de corazón, la que vimos ahorita, esta figura de corazón. Seguimos. Las nutrias viven en pareja y lo comparten todo.
cazan, viajan, juegan y hasta duermen de la mano. Miren ustedes qué belleza. Estas nutrias duermen agarraditos de la mano, las parejas. Los ratones de la pradera son monógamos, es decir, tienen una sola pareja y forman parejas de por vida cuidando y criando el macho junto a la hembra a sus crías. Aquí están los ratoncitos de pradera. El lobo gris crea un núcleo familiar con su pareja basada en la fidelidad, respeto y protección de sus miembros. Aquí está el lobo gris. Ah, perdón, aquí, el lobo gris. Los gibones, que son una especie de primates, de micos, digamos, como lo decimos más corrientemente nosotros acá. Los gibones. Los gibones viven en pareja en las copas de los árboles. Pasan el día juntos, compartiendo recursos y cuidando de las crías. Los agapornis o loros pequeños. Los agapornis o loros pequeños, aquí están. Son conocidos como los pájaros del amor por el fuerte vínculo que crean entre ellos. Y las tórtolas, aquí están las tórtolas. La expresión de estar como unos tortolitos para referirse a los enamorados viene de esas demostraciones de cariño que las tórtolas dedican a sus parejas. Entonces, lo que dice Kardec de que la abolición del matrimonio sería un atraso para la humanidad, ¿sí? Y que estaríamos por debajo los seres humanos si se aboliera el matrimonio o la monogamia, por debajo de ciertos animales que nos dan estos ejemplos. Aquí tenemos 10 ejemplos para que le queden bien grabados. Estos 10 ejemplos de animales que son fieles a sus parejas y algunos hasta que mueren a su lado. Entonces, creo que estos ejemplos son contundentes, ¿no? Sobre todo para algunas personas que piensan que el matrimonio ya está en desuso, que eso ya no se usa, que ya... Y otros tipos de relaciones que se están viendo modernamente, como el polimatrimonio, la poligamia, como lo vamos a ver más adelante. Matrimonio y celibato. Pregunta 697 del Libro de los Espíritus. Dice, ¿la absoluta indisolubilidad del matrimonio está en la ley natural o solo en la ley humana? Dice la respuesta de los espíritus superiores. Se trata de una ley humana muy contraria a la ley natural. Es decir, el divorcio es contrario a la ley natural. La absoluta indisolubilidad, es decir, que no se pudiera disolver el matrimonio, ¿es una ley natural o solo una ley humana? Se trata de una ley humana muy contraria a la ley natural. Pero los hombres pueden modificar sus leyes. Solo las de la naturaleza son inmutables. Es decir, el divorcio es una ley humana, no es una ley natural. Una ley creada por el hombre. O el no divorcio, perdón, el no divorcio. Acordémonos que se está hablando en un tiempo, hace 165 años, que salió el Libro de los Espíritus, donde se decía que el divorcio era una ley de Dios, no es una ley de Dios. ¿Ya? El no divorcio, perdón, el no divorcio, porque dice la absoluta indisolubilidad del matrimonio. El no divorcio no es una ley de Dios, el no divorcio es una ley humana. ¿Ok? Pero dice que los hombres pueden modificarla, es decir, acceder al divorcio, ¿sí? Como se vio más adelante, o como se ha venido dando más adelante, que las religiones han permitido el divorcio. ¿Ok? Entonces, va a hablar ahora del celibato.
el celibato voluntario es un estado de perfección meritorio a los ojos de Dios. ¿Qué es celibato? Permanecer soltero. Ahora, miren la importancia de la pregunta de Kardec. El celibato voluntario, porque sabemos que algunas religiones, y particularmente la religión católica, hacen obligatorio el celibato. Entonces, eso no es de lo que se está hablando aquí. ¿Sí? Kardec preguntó el celibato voluntario. ¿Sí? ¿Es un estado de perfección meritorio a los ojos de Dios? No, y los que así viven por egoísmo disgustan a Dios y engañan a todo el mundo. O sea que permanecer no unido a otro ser voluntariamente, el no querer unirse a otra persona, no tiene mérito. De por sí, eso no tiene ningún mérito. Vamos a ver en qué ocasión puede tener algún mérito el permanecer soltero, el no querer unirse a otra persona. Vamos a ver. Importante esto, el celibato voluntario, porque acuérdense que las religiones tienen un celibato obligatorio, ¿sí? Y bueno, creemos que ninguna institución ha debido, ni debe, ni debería obligar a nadie a ser célibe. Eso debe ser algo voluntario de cada persona. Pero toda institución que obligue a alguien a ser célibe está en contra de la ley natural, de la ley de Dios. Por eso hemos visto el caso de los desastres que ha tenido la religión católica con la pederastía y con los abusos con las monjas en los diferentes monasterios. Entonces, ¿por qué? Porque ninguna institución humana, porque la iglesia es una institución humana, por más que se quiera decir divina, es una institución humana, no puede obligar a otro ser humano a voluntariamente no utilizar el sexo, ¿ok? O no unirse a otra persona. Bien, pero dice Kardec, el celibato no es por parte de ciertas personas un sacrificio que realizan con el objeto de consagrarse más enteramente al servicio de la humanidad. Responden los espíritus, eso es muy diferente. Lo he dicho, por egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio cuando se hace en pro del bien. Cuando mayor sea el sacrificio, tanto más grande será el mérito. Entonces, si el celibato de por sí no es un mérito, cuando se hace para consagrarse a actividades altruistas para sí mismo y para otros seres humanos, ya es ahí sí hay méritos. Y dentro de la doctrina espírita tenemos los casos bastante mencionados, bastante estudiados de Chico Xavier, con 450 libros psicografiados, con más de 10.000, algunos dicen 10.000, otros dicen 30.000, bueno, más de 10.000 cartas recibidas del plano espiritual, un hombre consagrado a la producción de obras mediúnicas y a la consolación de seres a través de esas cartas de los familiares desencarnados. Y Divaldo Pereira con la obra La Mansión del Camino y también sus muchas obras que han sublimado sus energías sexuales a través de la práctica del bien, el trabajo mediúnico, el trabajo social, en fin. Entonces, cuando el celibato, y estos sí son célibes voluntarios, porque la doctrina espírita no obliga, pues porque no es una religión y no es una organización religiosa, no obliga a sus miembros a ser o no ser célibe. El que lo hace voluntariamente y puede consagrar su vida a buenas obras. Aquí en Colombia también tenemos personas pues que han tenido una vida consagrada al trabajo espiritual. Así que son ejemplos que se están siguiendo en todas partes del mundo. Bien, este es un comentario de Kardec complementando
lo dicho anteriormente en esa respuesta. Dios no puede contradecirse ni encontrar malo aquello que ha hecho. Por tanto, no es posible que vea un mérito en la violación de su ley. Pero si el celibato de por sí no constituye un estado meritorio, no sucede lo mismo cuando es mediante el renunciamiento a las alegrías de la familia, un sacrificio que se cumple en provecho de la humanidad. Todo sacrificio personal con miras al bien y sin una segunda intención egoísta eleva al hombre por encima de su condición material. Pues estas personas, bueno, en este caso estos espíritas, estos trabajadores, pues se han consagrado a sus obras sociales. Pues si uno hace una cosa, posiblemente no puede hacer la otra, ¿verdad? Entonces se han consagrado a esas obras sociales y no se han atado a una familia para tener más libertad en ese trabajo que han hecho. Entonces es un sacrificio personal en bien de los demás. La pregunta 700 dice, la igualdad numérica que existe más o menos entre los sexos es un indicio de la proporción en que deben unirse. O sea, en todas las épocas de la humanidad ha habido una especie de igualdad numérica, no sé en este momento cuál es, pero siempre tiende a ser igual los sexos, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Entonces, eso indica la respuesta que dan los espíritus. Sí, porque todo tiene una finalidad en la naturaleza. Es decir, es la igualdad de los sexos, de la cantidad de hombres y mujeres, un indicio de la importancia que se tiene de la unión entre ellos, de la unión entre los sexos, ¿sí? Para lograr esa paridad numérica, ¿sí? Entonces vamos a ver acá un comentario que nos hace el profesor Herculano Pires, brasilero, ante esta respuesta que dan los espíritus. Dice, el espiritismo es teleológico, es decir, ¿qué es la teleología? Es la doctrina que busca o que explica las causas finales de todas las cosas. Entonces, el hecho de que haya una igualdad numérica indica precisamente el uso que el hombre debe hacer en la parte sexual. Están los sexos equiparados para que haya una posibilidad de unión entre ellos. Así desde el punto de vista físico como de lo moral. Las cosas materiales y los hechos morales. El mundo y el hombre, todo tiene una finalidad, pero no de orden antropológico. Muchas veces ella contraría o se sustrae al pensamiento del hombre. Ella ha motivado la reacción antiteleológica de la filosofía moderna. La ciencia, por su parte, al ocuparse tan solo del plano objetivo, no ha visto más que un aspecto del cuadro de la naturaleza y se limitó a las condiciones determinantes. Su naturaleza analítica no le permite abarcar el sentido de las cosas y de los hechos. Henry Bergson, en La evolución creativa, desarrolló la teoría del impulso vital, según la cual todo el curso de la evolución, a partir de la materia más densa, se dirige a la liberación de la conciencia en el hombre, apareciendo este como el fin último de la vida en la tierra. Esa es la tesis espírita de la evolución, hasta los límites de la vida terrenal. Pero el espiritismo va más allá de admitir la escala de los mundos, a través de la cual la evolución se opera en lo infinito, siempre con el objetivo de la perfección. La ciencia humana llega hasta un punto. La ciencia espírita abarca los dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, esa maravillosa obra A Camino de la Luz, que habla de la evolución del planeta Tierra desde los dos planos, del plano material y del plano espiritual. El conocimiento humano solo se limita a la parte material, luego no es absoluto, ¿verdad? Hay que complementarlo con esta visión espírita que habla de la trascendencia del alma, de la dirigencia espiritual de todas las acciones, de todas las tareas, de todos los trabajos, de todos los avances. Siempre hay una guía espiritual superior. Eso no lo tiene en cuenta el conocimiento humano. Entonces,
digamos que la doctrina espírita llega más allá de donde llega la ciencia y la filosofía. La pregunta 701, entre la poligamia y la monogamia, entre la poligamia, es decir, tener varias parejas, y la monogamia, ¿cuál de las dos se halla más de acuerdo con la ley natural? Respuesta, la poligamia es una ley humana, cuya abolición, o sea, cuya eliminación significa un progreso social. El matrimonio, según los designios de Dios, debe basarse en el afecto de los seres que se unen. Con la poligamia no hay afecto real, sino solo sensualidad. Y la prueba de esto es que en estas culturas donde es aceptado el politeísmo, hay una pugna interna terrible entre ese harén de esposas por tener la supremacía y terminan haciéndose daño mutuamente muchas veces. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que aparentemente se acepte culturalmente la poligamia, en el fondo ninguna de estas esposas acepta compartir a su marido. Entonces, y se dan envenenamientos, se dan terribles cosas entre ellas para tener una la supremacía sobre él. Y eso no desde ahora, sino desde todos los tiempos. Bien, un comentario de Kardec dice, si la poligamia estuviera de acuerdo con la ley natural, debería poder ser universal, lo que resultaría materialmente imposible. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente de la paridad de los sexos, de la paridad del número de hombres y número de mujeres en el mundo. La poligamia ha de ser considerada como una costumbre o bien una ley particular adecuada a ciertas costumbres y que el perfeccionamiento social hace que poco a poco vaya desapareciendo. Es decir, es un avance el matrimonio y la poligamia es un retroceso. Aquí hay otro comentario de Herculano Pires acerca de este comentario de Kardec. Dice, el impulso polígamo del hombre no es un instinto biológico. Y cuando se dice el hombre, está hablando de hombre y mujer. Aquí no se trata de hombre del sexo masculino, sino el impulso polígamo del hombre no es un instinto biológico, sino un mero resabio de las fases anteriores de su evolución, puesto que no es irracional y no está controlado por las leyes naturales que rigen a las especies animales. Tiene el hombre el deber moral de refrenar ese impulso, o sea, el de la poligamia. Repito, hombre y mujer, aquí no está hablando solamente del varón, y sublimar su afectividad mediante el amor conyugal y familiar. Es decir, es una actitud, es una postura el procurar no ser polígamo. Se controla por medio de la razón y del libre albedrío. ¿Sí? O libre arbitrio, elevándose conscientemente por encima de las exigencias biológicas y de las ilusiones sensoriales. Si ese control se le hace difícil, con más razón, mayor es entonces su obligación de realizarlo, pues más grande también es su necesidad de evolución en este terreno. Y asimismo, porque el mérito del bien reside en la dificultad, conforme se ha leído en el parágrafo 646 de este mismo libro. Entonces, es un deber de todos, hombres y mujeres, refrenar esta tendencia a la poligamia, que si la tenemos fuertemente marcada, quiere decir porque le hemos dado rienda suelta en esta encarnación o en encarnaciones anteriores, pero es algo muy meritorio si lo logramos controlar, porque dicen todos los autores espirituales y los medium, Chico Xavier y Divaldo Pereira Franco, que la parte sexual es la más difícil de regular por parte del ser humano. Y si desde esta encarnación lo hacemos, habremos hecho un avance importantísimo, importantísimo en nuestro progreso espiritual. Y los que no tengan esa pasión todavía, esa tendencia a la poligamia, pues quiere decir que ya han avanzado mucho y que eso sí tienen que
seguir avanzando en otros aspectos, pero han dado un paso importante en este sentido. Bueno, ahora entonces nos vamos a meter ya con el tema, no separéis lo que Dios ha unido, que es propio del Evangelio según el Espiritismo, que están las iniciales, que Kardec lo encabeza un capítulo, ¿no? Y dice así: la indisolubilidad del matrimonio. O sea, el no divorcio. ¿Ok? Dice así las palabras del propio Jesús: y se llegaron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo el hombre desde el principio, macho y hembra, los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se ayuntará a su mujer y serán dos de una carne. Así que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Dícenle: pues, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo: porque Moisés, por la dureza de vuestros corazones, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y os digo que todo aquel que repudiase a su mujer, sino por la fornicación, y tomare otra, comete adulterio. Y el que se casare con la que otro repudió, comete adulterio. La fornicación es estar con otra persona diferente a su pareja, ¿no? Está en San Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 9. Entonces, nos dice Kardec: nada hay inmutable sino lo que viene de Dios. ¿Ok? Eso está claro. Lo inmutable son las leyes naturales. Las leyes humanas se modifican. Todo lo que es obra de los hombres está sujeto a cambios. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los tiempos y en todos los países. Las leyes humanas cambian según los tiempos, los lugares y el progreso de la inteligencia. Hay que diferenciar la ley natural de la ley humana. La ley natural, la ley de Dios, no cambia. La ley humana cambia en lugares, en países, en tiempos. Es totalmente modificable. En el matrimonio, lo que es de orden divino es la unión de los sexos para realizar la renovación de los seres que mueren, ¿cierto? Pero las condiciones que arreglan esta unión son de un orden de tal modo humano que no hay en todo el mundo, ni aún en la misma cristiandad, dos países en los que sean absolutamente la misma, lo que demuestra que es una ley humana y que ni siquiera hay uno en que no hayan sufrido cambio con el tiempo. Resulta de esto que para la ley civil lo que es legítimo en una parte y en una época es adulterio en otra parte y en otro tiempo. Y esto porque la ley civil tiene por objeto el arreglar los intereses de la familia y porque estos intereses varían según las costumbres y las necesidades locales. Así es, por ejemplo, que en ciertos países el matrimonio religioso es el solo legítimo, en otros es menester además el matrimonio civil y en otros, en fin, el matrimonio civil basta. Estamos hablando de hace 158 años, ¿sí? Pero que todavía esto es vigente en algunos países, ¿verdad? En algunos países se necesita del matrimonio religioso, en unos el civil, o en otros el civil basta, o en otros los dos son necesarios. Entonces es una ley humana. Pero en la unión de los sexos, al lado de la ley divina material común a todos los seres vivientes, hay otra ley divina, inmutable, como todas las leyes de Dios, exclusivamente moral. ¿Cuál es? La ley de amor. Dios ha querido que los seres estuvieran unidos no solo por los lazos de la carne, como los animales, no, sino por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiese a sus hijos y que fuesen dos en vez de uno para amarles, cuidarles y hacerles progresar.
En las condiciones ordinarias del matrimonio, hace una pregunta Kardec, ¿se ha tomado siempre en cuenta esta ley de amor? De ningún modo. Lo que se consulta no es el afecto de los dos seres que un mutuo sentimiento atrae el uno hacia el otro, sobre todo en otros tiempos donde los matrimonios eran arreglados, los matrimonios eran impuestos, ¿verdad? Puesto que muy a menudo se rompe este afecto. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición, en una palabra, de todos los intereses materiales. Cuando todo es bueno según sus intereses, o sea, según los intereses materiales, se dice que conviene el matrimonio. Y cuando los bolsillos están llenos, se dice que los esposos se corresponden y deben ser muy felices. Esto, repito, va cambiando con el tiempo, con el progreso. Sigue Kardec, pero ni la ley civil ni las obligaciones que impone pueden suplir la ley de amor, si esta ley no preside a semejante unión. Resulta de esto que muchas veces lo que se ha unido por el cálculo se separa por lo mismo, que el juramento que se pronuncia al pie del altar viene a ser un perjurio, si se dice como una fórmula banal. O sea, cuando no está el corazón de por medio, cuando no hay un sentimiento que anticipe esa unión. De aquí las uniones desgraciadas, que concluyen por ser criminales. Claro, cuando una pareja no se tolera y siente que está atado por lazos indestructibles, se pueden hacer daño, que es donde no se puede llegar, ¿verdad? Doble desgracia que se evitaría si en las condiciones del matrimonio no se hiciese abstracción de la sola que lo sanciona a los ojos de Dios, la ley de amor. Cuando Dios dijo, vosotros no haréis sino una sola carne, que es lo que cita Jesús. Y cuando Jesús dijo, no separéis lo que Dios ha unido, eso sí ya lo dijo él. Debe entenderse de la unión según la ley inmutable de Dios y no según la ley de los hombres sujeta a cambios. O sea, no separe lo que Dios ha unido, el que está unido por la ley del amor. ¿Sí? Pero el que está unido por otros intereses diferentes del amor, sí, lógicamente, sí puede, si esa unión no es genuina, no es auténtica, si es forzada, si es indeseada, pues lógicamente que es preferible esa desunión que continúe de esa manera, porque lo que debe presidir toda relación es el amor. Entonces, pregunta Kardec, ¿es pues superflua la ley civil y es menester volver a los matrimonios según la naturaleza? Respuesta de él mismo, ciertamente que no. La ley civil tiene por objeto arreglar las relaciones sociales y los intereses de la familia, según las exigencias de la civilización, y por esto es útil, necesaria, pero variable. Debe ser previsora, porque el hombre civilizado no puede vivir como un salvaje, pero nada, absolutamente nada, se opone a que sea el corolario, es decir, sea lo siguiente a la ley de Dios o la consecuencia de la ley de Dios. El matrimonio puede ser la consecuencia de la ley de Dios si el amor preside ese matrimonio. Los obstáculos para el cumplimiento de la ley divina dimanan de los prejuicios y no de la ley civil. Estos prejuicios, bien que estén en vigor, han perdido ya su fuerza en los pueblos civilizados, pero desaparecerán con el progreso moral que abrirá en fin los ojos sobre el sinnúmero de males, faltas y aún crímenes que resultan de las uniones contratadas con la sola mira de intereses materiales. Entonces se preguntará si no es más humano, más caritativo y más moral unir dos seres que no pueden vivir juntos, que darle la libertad. Y si la perspectiva de una cadena indisoluble, ¿acaso no aumenta el número de las uniones irregulares?
Aquí lo que nos quiere poner a pensar Kardec es que ni los matrimonios son desechables, ni tampoco son indisolubles, que tenemos que llegar a un equilibrio, ¿sí? ¿Cuál fue la razón que llegó a que esa pareja se uniera? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron sus intereses, los verdaderos, no los supuestos? ¿Sí? Y que no porque se dé la primera pelea, pues, y como algunas personas dicen, he escuchado a algunos padres que dicen que le van a dar educación a sus hijas para que no se aguanten ni media de sus maridos, ¿sí? Porque así ellas pueden en cualquier momento irse, pero ya hay una predisposición. No quiere decir que eso no sea bueno, que la mujer no se prepare, pero tampoco puede haber una predisposición a no luchar, a no trabajar, porque las cosas funcionen, ¿sí? Hay casi que una preseparación antes de casarse ya. Entonces, mire todo lo que pasa con estos matrimonios de famosos que hacen unos acuerdos de antes de casarse también, unas cosas que unos pueden hacer o no pueden hacer, firmados y notariados, ¿verdad? Las líneas que no pueden pisar unos y otros, o sea que ya hay una predisposición ya prácticamente a esa separación. Y entonces, eso no puede pasar, y tampoco lo contrario, o sea, los extremos, digamos, el punto medio que hablaba Buda. No podemos ir a los extremos, ni que sea algo desechable, ni que sea algo indisoluble. Y nosotros como espíritas debemos saber que hubo unos compromisos antes de encarnar con esas personas. Ya sabemos los tipos de matrimonio según André Luis, ¿sí? El matrimonio amor, matrimonio prueba, matrimonio deber, matrimonio expiación, ¿verdad? Nada es por el azar, nada es por el azar. Nada es por el azar, y algunos matrimonios son difíciles por circunstancias del pasado. Lógicamente que antes de que sea un matrimonio que resulte criminal, se le debe dar esa separación, ¿verdad? Entonces, a la fuerza no puede ser, nada puede ser a la fuerza. Bien. El divorcio es una ley humana. De otro parágrafo allí del Evangelio. El divorcio es una ley humana que tiene por objeto separar legalmente a los que estaban separados de hecho. No es contraria a la ley de Dios, importante, puesto que solo reforma lo que los hombres han hecho, y puesto que solo es aplicable en los casos en que no se ha tomado en cuenta la ley divina, que es la ley del amor. Si fuese contraria a esta ley, el divorcio, la misma iglesia se vería obligada a mirar como a prevaricadores, o sea, violadores de sus estatutos, a aquellos de sus jefes que de su propia autoridad y en nombre de la religión, en más de una circunstancia, han impuesto el divorcio. Doble prevaricación entonces, puesto que era con la mira solo de intereses temporales y no para satisfacer la ley del amor. Entonces, el divorcio es una ley humana. ¿Sí? Bien. El mismo Jesús no consagra la indisolubilidad, o sea, que no se disuelva el matrimonio. No dijo, dice Kardec, que a causa de la dureza de vuestro corazón, no dijo Jesús, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Eso lo dijo Jesús. Lo que significa que desde el tiempo de Moisés, no siendo el afecto mutuo el único objeto del matrimonio, la separación podría ser necesaria. Pero añadió Jesús, esto no ha sucedido desde el principio. Es decir, que en el origen de la humanidad, cuando los hombres aún no estaban pervertidos por el egoísmo y el orgullo y vivían según la ley de Dios, la ley del amor,
Las uniones fundadas en la simpatía y no en la vanidad y la ambición no darían lugar a repudiación. Es decir, que Moisés, por la dureza de los corazones, dio la carta de divorcio con unas y habían sanciones severas. En la ley de Moisés habían sanciones severas como la lapidación, ¿cierto? Cuando había ciertas faltas al matrimonio. Entonces él dio esa carta de divorcio, por digámoslo así. Pero Jesús dice que en un principio, cuando los hombres seguían la ley de Dios, ellos no había necesidad de ese divorcio. Y miremos los casos de los animales. Sí, es un automatismo, pero nos está indicando allí en algunos de ellos cómo se puede dar esa monogamia. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dice, en un principio esto no sucedía. ¿Ok? Bien. Y dice, aún va más lejos Jesús. Especifica el caso en que el repudio puede tener lugar, que es el adulterio. Pero el adulterio no existe en donde reina un afecto recíproco y sincero. Es verdad que prohíbe a todo hombre el casarse con la mujer repudiada, pero es preciso tomar en cuenta las costumbres y el carácter de los hombres de su tiempo. La ley mosaica en este caso prescribía la lapidación. Cuando una mujer era sorprendida en adulterio, era lapidada. Es el caso de la mujer que es llevada a Jesús en la plaza pública y que él, escribiendo en la arena, y luego de ser llamado la atención por las personas que la acusaban, dijo la famosa frase, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, Jesús lo que hizo fue cambiar una ley por otra. Entonces, en vez de la lapidación, él también permite la separación cuando hay un caso de adulterio, queriendo abolir un uso bárbaro, y como era preciso un castigo, lo encontró en la vergüenza que debía imprimir la prohibición de un segundo matrimonio. De algún modo era una ley civil sustituyendo a otra ley civil. Esto nos lo está explicando Allan Kardec, pero que, como todas las leyes de esta naturaleza, debía sufrir la prueba del tiempo. Esto es muy importante lo que explica Kardec aquí, porque todavía hay algunas iglesias, y no sé cuántas, si todas, de las iglesias que han venido del cristianismo, que no aceptan un segundo matrimonio teniendo en cuenta estas palabras de Jesús. Si la persona está separada, entonces no le es permitido y no puede ser miembro de esas iglesias si se casa nuevamente o se compromete con otra persona. Dicen que están en adulterio. Entonces, como dice Kardec muy juiciosamente, era una ley civil reemplazando la de la lapidación, que era bárbara. Lapidar a alguien. Ahora, a la mujer se lapidaba, a la mujer. Al hombre no lo lapidaban. Al hombre tenía que pagar una multa. Entonces, miren la disparidad ahí de géneros en la época entre el hombre y la mujer. La mujer merecía lapidación, el hombre no. El hombre tenía que pagar una multa si era encontrado bajo adulterio. Entonces, el hecho de Jesús decirle que no debía casarse por segunda vez la persona, entonces era una ley civil por otra, que lógicamente que ya eso ha sido superado en el tiempo. Ni en el mismo Israel ya esto es válido, ¿verdad? Bien, entonces, como hemos hablado tanto de la ley del amor en este tema de no separéis lo que Dios ha unido, y que la indisolubilidad es cuando existe, cuando el matrimonio ha tenido como base, piedra fundamental, la ley del amor, ¿sí? Cuando se han tenido otros intereses
es preferible que se dé el divorcio porque ahí no está presidiendo la ley de Dios, sino la ley humana, mezquina, interesada. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar ese hermoso mensaje aquí para terminar de la ley del amor, del espíritu Lázaro. Ese amigo entrañable de Jesús que hasta Jesús, cuando se entera del estado cataléptico de Lázaro hasta derrama lágrimas por Lázaro. Entonces, ¿qué dice Lázaro? El amor resume, se llama la ley del amor, esa instrucción de los espíritus que está en otro capítulo del Evangelio según el Espiritismo, la ley de amor. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el pensamiento, porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos. Más adelantado y corrompido, miren lo que decíamos acá ahorita, Kardec, lo que analizaba, ¿sí? Cuando él analizaba la frase de Jesús, que esto no ha sucedido desde el principio, porque dice, es decir, que en el origen de la humanidad, cuando los hombres aún no estaban pervertidos, y en el mensaje Lázaro hablan de corrompidos, ¿sí? El hombre en su origen solo tiene instintos, más adelantado y corrompido, allá Kardec decía pervertido, solo tiene sensaciones, pero instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto exquisito o el punto máximo del sentimiento, ¿cuál es? El amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, ¿sí? Porque ese término del amor también se ha prostituido, digamos así. Se ha cambiado. Por ejemplo, hacer el amor, ¿sí? No, esto no corresponde a este punto exquisito del sentimiento, es el amor. No al amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley de amor reemplaza a la personalidad por la fusión de los seres. Ya no somos uno, ya somos unos, ya somos una comunidad. Entonces, esto es el amor. Ya no somos individualidades. Y aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que elevándose sobre su humanidad, quiere con grande amor a sus hermanos doloridos. Feliz aquel que ama, porque no conoce la angustia del alma ni la del cuerpo. Sus pies son ligeros y vive como transportado fuera de sí mismo. Luego que Jesús hubo pronunciado esta divina palabra, amor, hizo con ella estremecer a los pueblos, y los mártires, embriagados de esperanza, descendían al circo romano, donde eran quemados, ¿sí? Donde eran devorados por fieras. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino. Estad atentos, porque esa palabra levanta la piedra de las tumbas vacías, y la reencarnación es la segunda palabra del alfabeto divino. La primera palabra del alfabeto divino la pronunció Jesús. La segunda palabra del alfabeto divino, aunque no es nuevo, es recordado por los espíritus superiores que presidieron la codificación. Triunfando de la muerte, revela al hombre ofuscado su patrimonio intelectual. Ya no le conduce a los suplicios,
sino a la conquista de su ser elevado y transfigurado. La sangre ha rescatado al espíritu y el espíritu debe rescatar hoy al hombre de la materia. He dicho que el hombre en su principio solo tiene instintos. Aquel pues en quien dominan los instintos está más próximo al punto de partida que al fin. Para adelantar hacia este, o sea, hacia el fin, es preciso vencer los instintos. Lo mismo que nos decía ya en el libro de los espíritus el profesor José Herculano Pires. Vamos a ir otra vez allá. Importante. ¿Sí? Dice Herculano Pires acá. Tiene el hombre el deber moral de refrenar ese impulso y sublimar su afectividad mediante el amor conyugal y familiar. Se controla por medio de la razón y del libre albedrío, elevándose conscientemente por encima de las exigencias biológicas y de las ilusiones sensoriales. Si ese control se le hace difícil, mayor es entonces su obligación de realizarlo, pues más grande también es su necesidad de evolución en ese terreno. Y asimismo porque el mérito del bien reside en la dificultad, conforme se ha leído en el parágrafo. Entonces, vencer los instintos en provecho de los sentimientos. Es decir, perfeccionar los sentimientos, sofocando los gérmenes latentes de la materia. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento. Llevan consigo el progreso, como la bellota encierra la encina. Y los seres menos avanzados son los que permanecen avasallados por sus instintos. El espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza futura depende del trabajo presente, y más que bienes terrestres os traerá la gloriosa elevación. Entonces será cuando, comprendiendo la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los suaves goces del alma, que son los preludios de los goces celestes. Lázaro, París, 1862. La ley de amor que todavía los seres humanos estamos en mora de aplicar aquí en la tierra, en nuestro ambiente natural, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros familiares extensivos, con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros espíritas, con los hermanos en la humanidad, no importa que estemos lejos, en Ucrania, en Rusia, en China, todos somos hermanos y todos nos debemos unos a otros. Y lo que hacemos o lo que dejamos de hacer por ellos, cercanos o a la distancia, nos va a afectar y somos responsables también. Entonces, al menos una oración, al menos un pensamiento positivo, al menos la transformación de un vicio, de un defecto, todo eso ayuda a que el planeta se conserve, para que el amor se instale aquí en la tierra. Todos somos responsables, absolutamente. Todos somos personajes principales. Ninguno hay espectador. Todos somos actores importantes. Depende de nosotros vivir la ley de amor y no separar lo que Dios ha unido. Muchas gracias. Merci, obrigado, danke, thank you. Y gracias. Y gracias por escucharme. Si hay alguien que quiera decir algo, por favor, con mucho gusto. Decir algo, preguntar algo. No, a ver, Roger Vuelvas. Todo muy clara la charla, a ver, muy bien explicada, bien llevada y
Muy bien, muy bien. Gracias, Abel, gracias. Bueno, Roger, gracias a ti y a todos ustedes por estar acá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar Buenas algo? noches, muchas gracias, Abel, excelente conferencia. Qué bueno volverlo a escuchar, hacía días no me conectaba, no estaba a veces a esta hora, a veces el internet, y por esas circunstancias a veces no me conectaba, otras veces se me olvidaba. Pero hoy me conecté y qué maravilloso volver a escucharlo, volver a escuchar estas maravillosas disertaciones que nos dejan estas enseñanzas bastante impregnadas por la claridad como la explicas. Muchísimas gracias, Abel. Claro que sí, María del Socorro. A ti también tenemos ganas de volverte a escuchar. Ya pronto estarás también hablándonos. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar algo? Bueno, entonces